El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día más que Dios nos acaba de regalar. Les habla el evangelista Olga Miranda y estamos aquí en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Sintonízanos y tenemos un programa variado con temas muy importantes. En el día de hoy, ¿verdad? Saludamos a todos los puertorriqueños, pero también saludamos a las naciones que nos ven a través de estos medios de comunicación, CTNI Internacional y Senda.fm. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad y nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega que nos confían, ¿verdad?, esta plataforma para llegar a sus hogares. No te vayas, quédate conmigo que vamos a tener un tema muy interesante en el día de hoy que se le puede llamar un espíritu independiente. ¿Cómo tú dices, Olga, qué es eso de espíritu? Bueno, que en el ser humano a veces operan cosas que no están alineadas con la palabra de Dios y que es importante que nos hagamos exámenes continuos de cómo estamos comportándonos, cómo actuamos, ¿verdad?, en la iglesia, principalmente dentro de los ministerios, dentro de una congregación. Y les invito a que busquen su Biblia en 2 de Samuel, el capítulo 3, pero vamos al versículo 22 y vamos a hablar de este personaje que tenía ese espíritu independiente y así van a poder ver lo que yo les quiero decir. Dice aquí en el 22, pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una excursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. O sea, este personaje, Joab, que estaba al lado del rey, ya había despedido el rey a Abner y lo había despedido en paz, ¿sabes? Sin contienda, sin problema, sin ninguna situación. Pero vamos al 24. Dice, entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Fíjense que este hombre se está dirigiendo al rey y le está cuestionando, argumentando, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien, dice él, que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Fíjate cómo él viene, ¿verdad?, a envenenar la mente del rey, a decirle que esta persona que él había dejado ir en paz, ¿verdad?, que se llama Abner, no era lo que él pensaba que era, sino que había venido a espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso, Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzara a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. O sea, a espaldas del rey, esta persona orquestó, ¿verdad?, que se fueran detrás de este personaje Abner para como tener una situación con él más adelante. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él. Pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. O sea, esta persona había tenido un problema y había matado a Absael. Y él en venganza, pues quiso matar a este hombre.
Cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. El rey maldijo a este hombre y su familia. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muleta, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Fíjense, todo esto sucede, ¿verdad?, con el rey, que es la autoridad en ese momento, y esta persona que se supone que respete al rey, respete las órdenes e instrucciones, no hizo caso omiso y fue tan atrevido que encima de que no estaba haciendo lo que el rey quería que hiciera, le vino a cuestionar. Esas cosas suceden en las iglesias, en los ministerios, cuando cuestionan a veces toma de decisiones que toma la autoridad que está en eminencia en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser la casa, la iglesia, el gobierno, pero es bien importante que a nivel ministerial tengamos pendiente este espíritu de independencia que entra en las iglesias para traer división dentro de las iglesias. Y dice aquí que David lamenta la muerte de Abner. Entonces David le dijo a Joab, a todos los que estaban con él: rásguense en la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no están atadas, tus pies no están encadenados. No fuiste asesinado víctima de un complot perverso. Dentro de las iglesias a veces se forman situaciones difíciles dentro, porque todos somos diferentes, todos venimos con un bagaje diferente, con una crianza diferente. Eso es importante que nos evaluemos y que veamos si nuestra conducta está alineada con lo que dice la palabra de que respetemos las autoridades puestas, ¿verdad?, por Dios. En el caso de la iglesia, pues los pastores nombran personas para diferentes posiciones, ministerios, y aunque la persona piense que esa persona no tiene la capacidad o tú podrías hacer el trabajo mejor que esa persona, pues no necesariamente eso está correcto, porque si Dios le puso el nombre al pastor de la iglesia para que nombrara a esa persona en una posición, hay que respetar eso y hay que honrar eso. Pues este espíritu de independiente, tiene unas etapas, y una de las primeras etapas es la independencia. La segunda etapa es la ofensa. La tercera etapa es la pasividad. La cuarta etapa son las críticas y la quinta etapa política involucra a otros en sus ideas. Y vamos a hablar luego en otro programa de Absalón. ¿Por qué? Porque este es otro que también se las traía, como diríamos nosotros los puertorriqueños, y que quiso hacer lo que le diera la gana, también hablado en buen puertorriqueño, y no se sometía a las autoridades. En el caso de Absalón, pues era su papá, pero ese es otro programa que vamos a tener más adelante. Estas personas que tienen este espíritu independiente no solamente pasan por diferentes etapas de la independencia, de que están ofendidos, después se ponen pasivos como que no está pasando nada, después vienen las críticas y después involucran a otras personas dentro de la misma iglesia, hacen sus grupos y dividen la iglesia. Y los pastores y los ministros tenemos que pedirle al Señor que nos aguce el discernimiento, porque es bien necesario que nosotros podamos ver lo que está sucediendo a veces dentro de la iglesia y los movimientos que hay sutilmente, ¿verdad?,
como Sanbalías y Tobías, ¿verdad? Que estaban haciendo de escarnio también de Nehemías, que estaba levantando los muros, y cómo ellos se opusieron a que este proyecto se diera por terminado. Pues de esa misma forma hay un espíritu independiente que siempre se cuela en las iglesias y crea, ¿verdad?, este malestar, esta división sutil, porque no es que viene de frente, no, eso va pasando sutilmente. Y cuando viene a ver si hay personas que están ofendidas, porque en las iglesias no somos perfectos, pueden suceder cosas, ¿verdad? Están ofendidas o se sienten tal vez que no le están prestando la atención que necesitan, pues estas personas que están con este espíritu independiente pueden hacer que estas personas sean consolados por esta persona que tiene espíritu independiente y los seduce y los trae, ¿verdad?, al grupo que puedan formar, y eso puede suceder cuando esta persona tiene espíritu independiente, que va a contaminar, va a lograr seducir a un grupo de personas que tal vez se sienten rechazados, tal vez se sienten que no les están dando oportunidades a nivel ministerial, y es importante que abramos bien los ojos y que estemos bien pendientes y le pidamos al Espíritu Santo, no el independiente, al Espíritu Santo, que nos agudice el discernimiento de espíritu para poder ver lo que está operando. Pero antes de ir a una pausa, vamos a regresar con este tema en otro de los capítulos, que este mismo hombre hace otra fachoría dentro del reino y dentro de lo que él estaba logrando hacer con este espíritu independiente. Yo te invito a que no te vayas y que regresamos enseguida, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. Aquellos que nos están sintonizando ahora, este programa se da todos los martes y jueves a las 8 de la mañana a través de CTNI y también Senda.fm. Y estamos hablando de un espíritu independiente, cómo este espíritu, ¿verdad?, opera dentro de las iglesias a través de tal vez algún hermano o hermana, ¿verdad?, que viene con una agenda oculta, pero tiene ya una trayectoria, unos planes, lo que le llamamos agenda oculta. Viene para poder entrar a la iglesia, pero ya viene con un plan, con una estrategia. Y les invito a que vayan a 2 de Samuel 2:18, porque estamos hablando de Joab. Este personaje tenía espíritu independiente y habíamos mencionado que ese espíritu independiente tiene unas etapas, ¿no?, de desarrollo, que empieza con la etapa de la independencia, no se somete a los líderes, no se somete a las instrucciones del pastor. Después viene la ofensa porque se siente ofendido, ¿verdad? Después viene una etapa de pasividad, después viene la crítica y después viene cuando involucra a otros a que lo sigan. Pero vamos a leer la otra historia de este mismo personaje de Joab, que les invito a que busquen su Biblia, que está en 2 de Samuel 2:18. Dice así: David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que lo dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai de Gat. Entonces el rey le dijo a sus tropas, o sea, aquí está el rey dando instrucciones, que es la persona que está en autoridad, ¿verdad que sí? Y tenemos que seguir instrucciones que a veces tal vez no estamos de acuerdo, pero eso no nos da el permiso a no obedecer. Y dice: yo iré con ustedes, pero sus hombres se opusieron y terminantemente insistieron: no debes ir, tenemos que salir en retirada y huir. Aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 hombres, por 10,000 de nosotros, perdón. Fíjense en el valor que tenía ese rey, ¿verdad? Y ellos están tratando de evitar que lo maten. Si ustedes
Dice aquí, si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. Fíjate que el rey se dejó llevar en ese momento por sus capitanes y sus generales, ¿verdad? Entonces, porque ellos pues, sabían mucho, ¿verdad?, de las estrategias que estaba sucediendo en esa situación. Y dice, entonces el rey le dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. ¿Y quién era Absalón? Uno de los hijos de David, para aquellos que no conocen esta historia. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. O sea, él no pidió opinión. Mira, yo pienso que tal vez deberían de ser compasivos con Absalón. No, él dio una orden. Así comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor y por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató, de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, el mismo personaje que había matado a Abner, aquí lo tenemos de vuelta con una de las de él. Y vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubieras recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey, dijo el hombre, ni por 1,000 piezas de plata. Le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Fíjate que este hombre no era bruto, era inteligente y sabía que este hombre lo estaba manipulando para lograr los objetivos personales de Joab. Así sucede muchas veces, las personas se acercan a nosotros para sacar ventaja de alguna situación y más adelante, tal vez en el momento no nos damos cuenta, pero más adelante nos podemos dar cuenta, esta persona me utilizó para esto, esta persona sacó provecho de mí, ¿verdad? Y entonces dice que Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedra y todo Israel huyó de sus hogares. Dice aquí, perdónenme que brinqué una parte, dice, si yo hubiera, ya yo le dije lo de la traición que dijo el hombre, basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes, escuderos de Joab, rodearon a Absalón y lo remataron. O sea, no solamente, ahí está la parte que habla de que esta persona con espíritu independiente involucra a otros para los objetivos que tiene personales. Fíjense que este hombre sabía que el rey había dicho que no lo mataran. Sin embargo, él lo mató con 3 dagas y le clavó en el corazón esas 3 dagas a Absalón. Y después los escuderos de él, los que andaban con él, los que diríamos nosotros en puertorriqueños, jangueaban con él, terminaron de rematarlo. Entonces Joab hizo sonar el cuervo de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedra y todo Israel huyó a sus hogares.
Mientras aún viva Absalón, se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo, no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puse al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Fíjense cómo terminó Absalón. En las manos de Joab, un hombre que no escuchaba al rey, que no seguía instrucciones, que no obedecía a su rey, que mire, eso le podía costar a él la vida. Sin embargo, ya él tenía su grupo formado de sus escuderos personales que iban a ejecutar lo que él le dijera, por encima de lo que el rey le había dicho. Y mire, hay un versículo que me gustaría antes de despedirnos, que lo busquen, que está en Juan 13:16. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y ahí vemos, que esa es otra historia, cómo Lucifer tuvo esa situación. No se sometió al Señor, no siguió las instrucciones, y aunque era hermoso y tenía un montón de privilegios allá arriba, dice en Ezequiel 28, 12, 13, tú querubín grande, protector, yo te puse. ¿Qué quiere decir esto? Si alguna gloria, si alguna autoridad tenía Lucifer en el cielo, ¿quién se la había dado? El Señor. Ahora mismo este hombre Joab, con este espíritu independiente, ¿quién le había nombrado comandante? ¿Quién lo había nombrado a esos generales de guerra? Los había nombrado el rey, porque el rey confiaba en ellos. El rey había depositado su confianza. Imagínense ustedes que le tenía la confianza de decir, no maten a mi hijo, porque ese es mi hijo. Los hijos, aunque se porten mal, los padres los van a proteger. A veces lo entregamos a la ley, porque si se hicieron algo, ¿verdad?, que no va con la ley, pues ya eso es diferente. Pero mientras sean cosas, ¿verdad?, más pequeñas, tal vez nosotros vamos a tratar siempre de protegerlos o cuidarlos, porque son nuestros hijos. Pues el rey, aunque sabía, ¿verdad?, que por ahí estaba Absalón haciendo de la suya, pero ese es el tema para otro programa, él que tenía misericordia como tiene el Señor con nosotros. Le pedimos al Señor que nos examine y nos deje ver si en nosotros hay un espíritu independiente que no se somete a las leyes. Y este espíritu independiente, en otra forma, se le llama rebelión. Porque si tú no sigues las instrucciones dadas por tu pastor o pastora o por tu líder, tú puedes estar en desacuerdo. Eso no tienes que, esto no es una dictadura. Pero tú sí, si estás en una iglesia, debes buscar la forma de estar alineado con lo que la palabra de Dios dice, que debemos respetar las autoridades puestas por los hombres, porque el Señor honra eso. El Señor honra eso. Y si tu pastor o pastora ha designado a una persona para ser líder o pastor o profeta o evangelista, uno debe, ¿verdad?, respetar esa posición y pedirle al Señor que los ayude para que respete esa autoridad. Pues que Dios les bendiga y gracias por permitirme llegar a sus hogares en el día de hoy. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.